Hoy vamos a crear un bonito colgante navideño y lo vamos a hacer con tapas de latas. ¿Os gustaría saber cómo hacerlo? Pues quedaos conmigo que empezamos. Hola a todos y bienvenidos a Divertiarte. Soy Cali y espero que os guste la creación que hoy os traigo. Debo decir que yo tenía el proyecto en mi cabeza y al final he tenido que cambiar algunas cosas, pero me gusta el resultado final y espero que a vosotros también. Os dejaré en la cajita de información la lista de materiales que usé. Utilizamos las tapas bajeras de latas grandes. El diámetro es como de una lata grande de tomate, unos 10 centímetros aproximadamente. Para quitarla usamos un abrelatas que lo que hace es cortar la soldadura que une las tapas con las latas y el resultado es que estas no cortan. Las limpiamos bien con alcohol. Necesitamos 10 círculos de cartón, medio centímetro más grandes que las tapas. Yo los pinté porque la idea era que se iban a ver, pero luego decidí que no. Os dejo esta parte del vídeo por si vosotros queréis darle una terminación diferente a la mía. Pegamos las imágenes en las tapas con cola para decoupage o cola blanca. Ponemos la cola en las dos partes porque el papel es el que usamos en las impresoras de casa y es un poco grueso. Las imágenes las descargué de internet y las imprimí en impresora láser. Si las vuestras son impresas en impresora de inyección, no le pongáis cola encima para que la tinta no se corra. Sin embargo, podéis poner el barniz casero que se hace con silicona líquida y alcohol a partes iguales, mezclando muy bien y dejándolo reposar unas horas. Con este barniz los colores os quedarán perfectos. Pegamos las tapas a los círculos de cartón y con porcelana fría o arcilla de secado al aire le hacemos unos cordones para poner alrededor. Seguramente también quedaría bonito con un cordón de algodón. Yo le puse un poco de harina de arroz a los moldes para despegarlos bien. Cortamos las puntas en diagonal para que no se note mucho la unión y pegamos con cola blanca. Ponemos también en las uniones para que no se separe, porque la porcelana encoge un poco al secar. Hacemos también unas hojas, no importa si al sacarlas del molde se doblan un poco, quedarán más bonitas si no están completamente lisas. Usé también pasta de secado al aire, esta que es de goma eva, y usé algunas hojas que ya tenía hechas. Cuando me sobra porcelana hago hojas y bolitas para usar en proyectos futuros.
Hice agujeros en las tapas porque tenía pensado atarlas, pero con las hojas y la nieve que tenía pensado ponerle era un poco complicado. Os dejo igual el vídeo de cómo los hice por si os sirve para otro proyecto. Pegamos las hojas con silicona caliente y también unas bolitas de porcelana con cola blanca. Yo ya las tenía hechas, incluso algunas son de colores. No importa porque las voy a pintar de rojo. Pintamos los cordones y las hojas de verde oscuro. El verde que yo tengo no es muy oscuro, le mezclé un poco de pintura negra. Pintamos las bolitas de rojo fuerte. Otra opción es teñir la porcelana y así no haría falta pintar. Hacemos un efecto empolvado con pintura blanca a pincel seco o con una esponja con muy poca pintura. Unimos los círculos entre sí pegando fieltro en la parte de atrás. Primero hice unas tiras estrechas para unirlos entre sí. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. No olvidéis dejar un me gusta, un comentario, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dar a la campanita para que os llegue un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. ¿Cómo lo haríais vosotros? Dejadme un comentario diciéndome cómo uniríais todas las piezas. La verdad es que, como os dije antes, yo tenía otra idea y tuve que improvisar.
Para la nieve artificial mezclé una parte de bicarbonato sódico y otra de cola blanca de carpintero con un poco de pintura blanca. Poner la nieve me llevó un tiempo y se me quedaba un poco seca. Añadí un poco más de cola blanca un par de veces antes de poner toda la nieve. Cortamos un trozo de fieltro con la medida de todo el trabajo y lo pegamos por detrás para dar un mejor acabado. Pegamos también un lazo o cuerda para colgar nuestro adorno.
Le di un par de capas de barniz en spray fuera de cámara. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Chao.